Muy buenas tardes, queridos televidentes. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa vespertino favorito de toda la televisión mexicana. Lo siento, no tengo idea. Su programa de entretenimiento, conocimiento, familia, cocina y demás. El día de hoy tenemos una sorpresa preparada para todos ustedes. Como pueden observar, no estamos en el set, pero no hablaré más sobre el tema. Cuéntanos un poco más, por favor, Cora. Así es, mi querida y estimada amiga Gali. El día de hoy les presentaremos la cápsula informativa en una locación verdaderamente maravillosa y encantadora, que para esta época de pandemia y encierro es una excelente opción para mantenerse alejada de este bullicio de la ciudad. Obviamente, solo en compañía de nuestra familia y siguiendo las medidas de prevención de seguridad. Muchísimas gracias, amiga Cora. Itzi, ¿qué nos puedes complementar? Gracias, Gali. Así es. Tenemos la grata oportunidad de darnos una escapadita al bello y pacífico estado vecino, a que no me adivinen, el estado de Querétaro. Luego nos trasladamos al municipio de Ezequiel Montes, uno de los 18 municipios de este bello estado. Ezequiel Montes, fundado en 1642, es un municipio pequeño, pero con grandes riquezas culturales y naturales. A pocos minutos de la cabecera municipal se encuentra el pueblo mágico Peña de Bernal, nombrado así desde 2005, además de viñedos como Sala Vive Freixenet, Donato, Viñedos Azteca, La Redonda, Viñas del Cielo, entre otros. Y cómo olvidar su magnífico clima, así como todo el año perfecto para disfrutar, visitarle y conocerle. Súper interesantísimo esto que nos platicas, amiga Itzel. O sea, este municipio ya casi va a cumplir casi 400 años de su creación, entonces deberemos de sentirnos afortunadas de estar en un municipio con tanta historia. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Susi? No lo pudieron decir mejor. Así es, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de visitar el Hotel Artista, una gran construcción donde cada ladrillo de cada pared emana historia y transmite tranquilidad. La experiencia es verdaderamente grata y la hospitalidad ni se diga. Tuvimos la oportunidad de hablar de temas tan interesantes como son las matemáticas en la infancia. Conversaremos sobre teorías educativas, autores y sus postulados. Chetos, mismo sabor, nuevo look. Conoce la nueva cara de Chetos. Limón partido. El día a día es súper desgastante, así que debemos mantenernos hidratados. Y qué mejor que hacerlo con este delicioso jugo. No saben lo refrescante que es, ¿verdad, compañera? Está demasiado rico, tienen que probarlo. Continuamos con Lo siento, no tengo idea. Primeramente hablaremos sobre los objetivos y funciones del área de conocimiento, didáctica de la matemática. Esta es una disciplina que trata del aprendizaje y enseñanza de la ciencia de la matemática. Su misión es la preparación y formación del docente, impartir y educar matemáticamente. Sus principales tareas son proporcionar al futuro docente los instrumentos necesarios para realizar su trabajo, investigar los fenómenos en la educación matemática para reducirlos, y orientar para que mejore su rendimiento y proporcionarle los medios y recursos didácticos necesarios. Cada docente toma una serie de decisiones y realiza una serie de tareas en el trabajo diario que inciden de manera decisiva en el desempeño de los alumnos. En la mayoría de los casos, la decisión de realizar una u otra tarea de cierta manera se basa en la creencia del maestro que la conducta logrará buenos resultados. En este caso, las creencias suelen estar basadas en la experiencia, en la intuición y en los buenos deseos de que el resultado del trabajo realizado sea un éxito. Como segundo tema, vamos a hablar de las teorías del aprendizaje. A lo largo del tiempo han surgido diferentes teorías generales del aprendizaje, que a veces han sido contradictorias entre sí. Estas teorías se basan en trabajos realizados por psicólogos, que tratan de entender y dar explicación al complejo mecanismo por el cual los seres humanos llegan a adquirir conocimientos. De forma muy amplia, se puede considerar estas teorías agrupadas en dos grandes bloques, los que son la teoría conductista y la teoría cognitiva. Cada una de estas teorías da una visión propia y distinta de la naturaleza del conocimiento, la forma de adquirir el conocimiento y lo que significa saber.
Otro punto importante a considerar es la teoría conductista. Esta teoría considera que el conocimiento es un conjunto de técnicas y datos a recordar. Y 2, el conocimiento se adquiere estableciendo asociaciones. Y 3, una persona que sabe es aquella que sabe que tiene mucha información memorizada y es capaz de recordarla. Dentro de sus principales precursores se encuentran Skinner, Gagné y Thorndike. Este último es un psicólogo conductista, como ya lo referí, y él formuló leyes por las que se regían la enseñanza matemática. Considera 2 leyes. La primera, la ley del ejercicio y la ley del efecto. La ley del ejercicio nos dice que la respuesta a una situación se asocia con esa situación y cuando más se emplee en una determinada situación, más frecuente se asocia con esta. Mientras que la ley del efecto considera que la respuesta inmediatamente seguidas de una satisfacción ofrecen mayor probabilidad de repetirse cuando se produzca de nuevo esta situación. Según estos principios, la enseñanza matemática es un adiestramiento en la relación estímulo-respuesta. Aprender matemáticas es un proceso pasivo por parte del alumno, en donde irá copiando de manera fiable todo lo que el maestro le proponga. El profesor no tiene mayor tarea que ir llenando de cada vez más el recipiente que en un principio está vacío. Se le considera de esta manera una tabula rasa. La teoría cognitiva considera que la esencia del conocimiento es la comprensión. Además, esta nos dice que deben de ser aprendizajes significativos en la resolución de problemas. También considera que la esencia del conocimiento matemático es la estructura, y esta se forma a través de conceptos unidos entre sí, llegando a configurar así un todo. El conocimiento se adquiere mediante la realización de acciones y aprendizajes en sí por uno de estos procesos. La asimilación, que quiere decir que se van estableciendo relaciones de entre las informaciones nuevas y las actuales. Y el proceso de integración, que son conexiones en trozos de información. Y pues esta también considera que una persona que sabe es aquella capaz de crear relaciones. Considera también los siguientes principios. Hay que estimular la relación de acciones. Como opuesto al aprendizaje es la memorización. Y el segundo, hay que estimular la matemática en los niños, pues estos son creativos e inventan sus propias matemáticas. Bueno, pues ahora vamos a una pausa informativa. No se vayan, regresamos. El Chapulín te va a enseñar cómo debes hoy probar tus bimbuñuelos, bimbo. Ya seas grandote o seas chiquito, un golpecito les debes dar, que no sea fuerte ni suavecito y que en trocitos convertirá tus bimbuñuelos, bimbo. Para disfrutar como el Chapulín, debes tú partir tus bimbuñuelos, bimbo. No contaban con mi astucia. Continuamos con Lo siento, no tengo idea. Implementaciones pedagógicas de estas teorías. Durante mucho tiempo ha sido la teoría conductista la que organiza toda la enseñanza de las matemáticas, va de lo básico a lo complejo, y es en forma jerarquizada. Según Gómez, podemos considerar ligadas a estas teorías las siguientes consideraciones. El alumno es responsable de su propio fracaso, si es que lo tiene. El profesor debe realizar sus clases con exposiciones magistrales. Los alumnos se agrupan por similitud de edad. No se tienen en cuenta las diferencias individuales de los alumnos. No se tienen en cuenta las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Se prima el trabajo individual y el trabajo en equipo. Contra los anteriores se tienen las siguientes consecuencias. Aprender matemáticas es memorizar. La comprensión juega un papel secundario. La incapacidad de responder con rapidez es señal de inferioridad. Siempre hay una regla para resolver cualquier problema. Solo hay una manera de resolver un problema. La teoría cognitiva ha dado un marco de referencia distinto para la toma de decisiones de los maestros de matemáticas. Sus principios ayudan a explicar aspectos como el aprendizaje de conceptos aritméticos o la adquisición de estrategias para resolver problemas. Con las aplicaciones, el profesor debe tener en cuenta que el aprendizaje significativo requiere tiempo para consolidarse. Las capacidades y preparaciones pueden ser distintas, y esto hay que tenerlo muy presente, porque es muy poco probable que se dé un aprendizaje significativo si no tiene los conocimientos necesarios para asimilar una nueva enseñanza.
Para la teoría cognitiva se dan los siguientes supuestos. El profesor tiene mucho que ver con el fracaso del alumno. En la clase tiene cabida exposiciones y debates de trabajos realizados por los alumnos. La misión más importante del profesor es poner al estudiante en situación de aprender. Se debe diseñar, crear y proporcionar situaciones de aprendizaje. Ahora vamos a hablar un poco de Piaget, que a partir de sus investigaciones se empieza a tomar importancia en la teoría cognitiva del aprendizaje, que hasta entonces sus métodos empleados en la enseñanza de la matemática escolar estaban basados en otras teorías. De Piaget podemos destacar como puntos importantes dos ideas siguientes. Los niños construyen conocimiento fuera de la clase y todos los niños tienen la misma estructura mental, independientemente de su raza y cultura. Todos construyen estructura lógico-matemática y espacio-temporal, siguiendo un mismo orden general. Según Piaget, el conocimiento está organizado en todo estructurado y coherente, en donde ningún concepto puede existir aislado. Piaget considera que hay 4 factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia, que es la maduración, la experiencia con objetos, la transmisión social y la equilibración. Él explica el desarrollo en términos de proceso de abstracción y se distingue entre abstracción simple, en donde se abstrae lo que se ve y se observa en los objetos, y la abstracción reflexiva, que se abstraen las relaciones que hay entre los objetos. Se distingue 3 tipos de conocimiento según Kant, que son el físico, social y el lógico-matemático. El físico se adquiere actuando sobre los objetos y descubrimiento del comportamiento de los mismos y que se produce a través de los sentidos. Y el conocimiento social se sostiene por transmisión oral. El conocimiento lógico-matemático se construye por abstracción reflexiva. Los conocimientos físico y social tienen en común el que ambos necesitan una información de origen externo al niño. El físico está basado en la regularidad de las reacciones de los objetos, mientras que el social es arbitrario y se origina en acuerdos y consensos que no se puede reducir lógicamente. El conocimiento lógico-matemático, que es el que más nos interesa, tiene las siguientes características, que es que no es directamente enseñable, se desarrolla siempre en una misma dirección y esta es una mayor coherencia, y una vez que se construya nunca se olvida. En la teoría de Piaget, el niño en su desarrollo pasa por una serie de estadios o etapas con una característica especial. La capacidad del niño para aprender y entender el mundo está determinada por el estadio particular en el que se encuentra. Los estadios son el sensoriomotor, que es de 0 a 2 años. El segundo es el preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años. El de las operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años, y las operaciones formales, que es desde los 11 en adelante. En el primer estadio, que es el sensoriomotor, un logro importante en el niño es el darse cuenta de que está separado del resto de las cosas y que hay un mundo de objetos independientemente de él y de sus propias acciones. En el periodo preparacional se comprende un trecho muy largo en la vida del niño. Aquí ocurren grandes cambios en su construcción intelectual. En este estadio, el niño presenta un razonamiento de carácter intuitivo y parcial. Razona a partir de lo que ve. Domina en él la percepción. Su estructura intelectual está dominada por lo concreto, lo lento y lo estático. Es un periodo de transición y de transformación del pensamiento del niño que hace posible el paso del egocentrismo a la cooperación, del desequilibrio al equilibrio estable, del pensamiento preconceptual al razonamiento lógico. En este periodo se puede considerar 2 etapas, las cuales son el preconceptual, que es de 2 a 4 años, en la cual el pensamiento está en medio camino en el sensoriomotor y el concepto. Aquí las estructuras están formadas por conceptos inacabados que producen errores y limitaciones del sujeto, y el razonamiento se caracteriza por percibir solamente algunos aspectos de la totalidad del concepto y por mezclar elementos que pertenecen verdaderamente al concepto con otros ajenos a él.
La segunda etapa es la intuitiva, que es de 4 a 7 años, en donde el pensamiento está dominado por las percepciones inmediatas. En los esquemas siguen dependiendo de sus experiencias personales y de su control perceptivo. En el periodo de las operaciones concretas se caracteriza porque el niño ya es capaz de pensar lógicamente en las operaciones realizadas en el mundo físico. El pensamiento del niño comienza a descentrarse y es capaz de algunas injerencias lógicas. En el último estadio, que es las operaciones formales, se suele manifestar en los 11 años y está caracterizado por la posesión de un pensamiento lógico completo. Aquí el niño es capaz de pensar lógicamente y el razonamiento deductivo característico de la ciencia comienza a ser posible. Ahora bien, Dines se inspiró en la obra de Piaget y Brunner. Estos dos autores son constructivistas, como ya lo conocemos. Realizó experiencias que le llevaron a enunciar una teoría sobre el aprendizaje de las matemáticas y tiene 4 principios fundamentales. El primero es el principio dinámico. Nos dice que el aprendizaje es un proceso activo. La construcción de conceptos se promueve proporcionando un entorno adecuado con el que los alumnos puedan interactuar. Principio número 2, constructivo. Las matemáticas son para los niños una actividad constructiva y no analítica. Número 3, principio de viabilidad matemática. Un concepto matemático contiene cierto número de variables y de la constancia de la relación entre estas variables es donde surge el concepto. Número 4 y último principio, principio de variabilidad perceptiva. Existen diferencias individuales en cuanto a percepción de conceptos. También dentro de estos 4 principios se refiere etapas en la formación de un concepto matemático. En un inicio se establecieron 3, pero con el desarrollo fueron extendiéndose al doble, es decir, al número 6. El primero es el juego libre. Se introduce al individuo en un medio preparado especialmente para él y del que se podrán extraer estructuras matemáticas. El objetivo es de que se vaya adaptando al medio y se familiarice con él. Número 2, juego de reglas. Se dan unas reglas que en cierto modo son restricciones, representan las limitaciones de las situaciones matemáticas. Cuando se manipulan estas limitaciones se consigue dominar la situación. Número 3, juegos isomorfos. Los niños habrán de realizar varios juegos de apariencia distinta, pero con la misma estructura, a donde llegarán a descubrir los contextos y las conexiones de naturaleza abstracta que existen entre los elementos de los distintos juegos. Número 4. Representación. Dicha abstracción no queda todavía impresa en la mente del niño. Para favorecer este proceso es necesario hacer una representación de la actividad realizada a la vez que se habla de ello. Número 5. Descripción. Hay que extraer las propiedades del concepto matemático implícito en todo este proceso, del que ya se ha llegado a su representación. Para ello es conveniente inventar un lenguaje que describe todo aquello que ha realizado. En un principio cada niño inventará su propio lenguaje, pero más tarde y con ayuda de un profesor será conveniente ponerlos todos de acuerdo. 6 y último, deducción. Las estructuras matemáticas tienen muchas propiedades. Unas se pueden deducir de otras, que se tomarán un número mínimo de propiedades, axiomas, y se inventarán los procedimientos, demostraciones para llegar a los demás teoremas. Miallaret considera 6 etapas en la adquisición del conocimiento matemático. La primera comienza adquiriendo la necesidad de manipulación de acciones con los objetos. La segunda es la acción acompañada por el lenguaje, pues la acción por sí sola no es suficiente. Iniciando así en el vocabulario elemental, las descripciones se hacen significativas, ya que cada una es sustentada en acción. La tercera etapa es la conducta del relato sin la necesidad de repetirla en acción. Se puede afirmar que en esta fase, en la que la experiencia se transforma en conocimiento, la cuarta etapa es la aplicación del relato asociacional a situaciones reales, esquematizando así las conductas mediante objetos simples. La quinta es la expresión gráfica de las acciones,
y esta supone un paso más en la esquematización progresiva de la abstracción y sobre todo en la matematización. Y por último, la sexta etapa es la producción simbólica del problema. Estudiado es el último paso para la asimilación matemática de un problema. No te vayas, vamos a una pausa informativa. Vamos a hacer arroz con leche. Ponla a fuego muy bajo como mi autoestima. Una olla de alta sociedad. Y dentro de mi olla voy a poner leche de cigüeña. ¡Échelo! Ahora vamos a poner nuestro arrocito. ¡Échelo! Ahora vas a ponerle unas ramitas de canela. Ahora vamos a poner unos clavitos de olor. Y no podía faltar unas cascaritas de limón. Bueno, esto hay que menuquearlo durante mucho tiempo. Más o menos no sé cuánto. Vamos a dejarlo quietito. Dejamos 5 minutos, revolvemos, 5 minutos, revolvemos. Hasta podemos echarnos una canción. San Buenardo. Arroz con leche bien Ricarda, con leche de unicornia. Y le vas a agregar el azuquiro. Y bueno, échelas. Y ahora vas a retirar todas las cáscaras. Y vamos a integrarla en nuestro arrocito con lechira. Sírvelo en un... Ay. Así que déjalo reposar hasta que se ponga a temperatura ambiente y luego sí a la neverita. Y después de 3 horas interminables... Ay, muy bien. Ay. Y ahora, corazón, vamos a ponerle un poquito así de canelita en polvo. Llegó la hora de la engordación. Directo a la cavernita. Ricarda. Ay, gracias, San Buenardo. Continuamos con Lo siento, no tengo idea. Como siguiente tema, tenemos el conocimiento matemático de los niños en edad infantil. La teoría conductista nos dice que se considera que los niños llegaban a la escuela como recipientes vacíos, los cuales había que llenar de aprendizaje. Mientras que la teoría cognitiva considera que antes de empezar la escolaridad, los niños ya tienen conocimientos previos sobre números, aritmética y objetos que los rodeen. En la realidad, tenemos que los niños son capaces de hacer una serie numérica antes de llegar a la escuela en nivel primaria. Los niños entre 4 años y medio y 6 años pueden contar de 29 a 39. No tienen problemas para citar el número siguiente o el anterior, al menos hasta el 10. Pueden aplicar la regla del valor cardinal en cantidades pequeñas. Conoce la relación entre los aspectos ordinales y cardinales de una misma conexión. Pueden leer numerales y entender números oralmente. Hacer estimulaciones de conjuntos pequeños de objetos. Comparar tamaños, mayor que, menor que e iguales. A partir de sus primeras experiencias de contar, desarrollan una nueva comprensión de la aritmética. El concepto informal de la adición relacionada con la acción de añadir y la de sustracción relacionado con quitar. Esto permite a los niños resolver mentalmente problemas de sumas y restas. Por lo que refiere a otros aspectos no relacionados con los números son: la mayoría de los casos son capaces de establecer diferencias topológicos, abierto o cerrado, diferenciar entre las figuras curvilíneas y rectilíneas y diferenciar las figuras por sus ángulos. La evaluación depende tanto del proceso de maduración del sujeto como su interacción con el medio, y no se debe olvidar que la escuela forma parte de este medio. Otro de los temas a hablar es el juego. Aquí podemos decir que este es el conjunto de actividades que un individuo realiza por mero placer. El juego se manifiesta como una forma natural de la actividad humana que aparece en época muy temprana de la infancia y continúa a lo largo de la vida adulta. Para la autora Molina, el juego es la actividad principal para un niño pequeño. No solo porque el niño pasa la mayor parte del tiempo jugando, sino porque además se originan cambios cualitativos importantes en la psique infantil. A través del juego se desarrollan cualidades fundamentales en el niño, como son la atención y la memoria activa. Mientras juega, el niño se concentra mejor y recuerda más cosas. Para los psicólogos cognitivos, el juego constituye una fuente de conocimiento muy importante, sobre todo en los periodos sensoriomotriz y preoperacional, además de cumplir un importante deterioro. El niño empieza a estar jugando y en un principio el estudio es para él como un juego con determinadas reglas y de esta forma asimilar los conocimientos elementales. También existen principios pedagógicos del juego. Dentro de este ámbito, Moyles, en 1990, enuncia una serie de principios para el juego, entre los que hemos seleccionado los siguientes. 1.
El juego debe aceptarse como un proceso, no necesariamente como un producto. Número 2. El juego es necesario para niños y para adultos. 3. El juego no es la antítesis de trabajo. Ambos son parte de la actualidad de nuestras vidas. Número 4. El juego siempre está estructurado por el entorno, los materiales y el contexto en el que se produce. Número 5. El juego adecuadamente dirigido asegura al niño un aprendizaje a partir de su estado actual de conocimientos y destrezas. Y número 6. El juego es potencialmente un excelente medio de aprendizaje. Este autor también recomienda que en la escuela el juego se organice de forma significativa y no como se puede hacer en cualquier otro sitio. Esto hará que los padres en general y también la sociedad le concedan la importancia que en realidad tiene. Ahora bien, los juegos pueden hacerse individualmente o colectivamente. Si bien los juegos en grupo son más idóneos para la construcción de conocimientos lógico-matemáticos por las razones siguientes. 1. Fomenta la interacción social entre los participantes. 2. Proporciona un feedback entre los niños que constituye una fuente de respuestas correctas. 3. Se negocian reglas y se toman decisiones conjuntamente observando las consecuencias que se pueden producir en dichas reglas. Y número 4, los niños son más activos mentalmente cuando los juegos se realizan o han sido escogidos y propuestos por ellos mismos. Recursos didácticos, el material. Al hablar de manipulación en la enseñanza de las matemáticas, se sobreentiende que no se trata de una manipulación libre. Bueno, pues a través de las actividades que el niño realiza con materiales didácticos, puede avanzar en su proceso de abstracción en los conocimientos matemáticos. Además de que las ideas abstractas no llegan de forma espontánea, ni de lo que oye, sino más bien a través de operaciones que se realizan con los objetos y que se interiorizan para más adelante llegar a la operación mental sin soporte material. El material didáctico es necesario en la enseñanza de las matemáticas en las primeras edades por dos simples y sencillas razones. La primera, posibilita el aprendizaje real de los conceptos y la segunda, ejerce una función motivadora. No existe un criterio unánime acerca del uso de materiales que se pueden utilizar. Además, el uso del material, como sabemos, el niño en su evolución manipula una gran variedad de objetos, todos ellos útiles en el desarrollo cognitivo. Un ejemplo, el bebé construye sus esquemas perceptivos y motores a través de materiales como llaveros, sonajeros, entre otros. Cuando el niño pasa al periodo simbólico, los objetos que utiliza son representativos, como los coches, los animales, las herramientas, los muñecos, etc. Aunque también se combinan con otros no tan figurativos, como los bloques de construcción, a través de los cuales realiza diversas representaciones de objetos de su entorno. El primer material utilizado para la enseñanza es el que procede de sus propios juguetes representativos, como animales, coches, muñecos, juegos de mesa, etc. Se pueden establecer relaciones lógicas básicas, agrupar, clasificar, combinar. Pues bien, partimos de este material por ser de interés y significativo para los niños. El material de objetos es desechado y de uso corriente es también de gran utilidad. En una fase más avanzada se introducirá de modo progresivo un material estructurado y diseñado específicamente para la enseñanza de las matemáticas, como lo son bloques lógicos de bienes, las regletas, etc. Aunque cada tipo de material es estructurado y ha sido diseñado para favorecer la adquisición de determinados conceptos, la mayor parte de ellos pueden decirse multiverso, en la medida que pueden utilizarse para varios conceptos u objetivos. Y a continuación pues les diré un listado de materiales. Son algunos con los que se puede trabajar. El ábaco se puede trabajar el concepto del número en el sistema de numeración. Las regletas, pues en ellas se puede trabajar lo que es el número, el juegos de números, el número posicional, juegos de cálculos e iniciación al conteo. Bloques lógicos, identificación de características, secuencias lógicas, etc. El geoplano, conceptos topológicos,
Tangram, formas de espacio, formas geométricas, iniciación a la geometría, espejos, la simetría, balanzas, la iniciación a la medida, los vasos graduados, la comparación de objetos, peso, capacidad, etc. El metro es la iniciación a la medida y los juegos de probabilidad, pues es la iniciación a los conceptos de azar y probabilidad, entre muchos otros que suelen utilizarse como recursos adicionales didácticos, como lo son los cuentos, las canciones, etc. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Mota Sánchez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. ¿Qué opino sobre la implementación de las matemáticas en la infancia? Creo que es un tema muy especial porque a pesar de lo que muchas personas lleguen a pensar que las matemáticas no son prácticas o que no se van a utilizar en el día a día de una persona, tienen esa facilidad de crear nuevas redes neuronales, lo cual hace que el proceso cognitivo de cualquier persona, llámese niño o adulto, sea mayor. Ese desarrollo cognitivo tan importante para comprender y para razonar muchas cuestiones de la vida diaria. Entonces creo que es de mucha importancia seguir manteniendo la implementación de las matemáticas. ¿Por qué cree que la mayoría de jóvenes no les gustan las matemáticas? Bueno, creo que ha sido por cuestiones de los profesores. Muchas veces no se tiene ese ímpetu de enseñanza o no se comprende en sí todo este trasfondo que hay en las matemáticas y realmente para qué funcionan. Creo que se basa mucho en la educación básica y en la educación media superior. Las matemáticas son vistas como una serie de fórmulas y números que no tienen ninguna utilidad en la vida diaria, y creo que debe cambiar ese paradigma para poder lograr que los jóvenes y los adultos entiendan realmente la importancia que tienen las matemáticas y les apasione ese mundo de las matemáticas, que al final de cuentas, como lo decía un profesor de la carrera, las matemáticas no son más que el lenguaje de la física, o sea, y la física lo es todo, la física está en todo el mundo. Entonces, para comprender la física necesitas saber hablar matemáticas. Entonces ahí recae la importancia, pero muchas personas no lo comprenden. ¿Qué le diría o recomendaría a los maestros que dan clases a los infantes? Creo que se refiere a los que imparten clases de matemáticas. Pues les recomendaría acercarse un poco más a la cuestión de la implementación de las matemáticas en cuestiones tal vez no más comunes, pero sí más interesantes. Porque los niños, por ejemplo, muchas veces juegan o hacen algún deporte y no entienden que hasta en esos momentos se puede seguir aplicando matemáticas, fórmulas matemáticas o conceptos matemáticos. No tanto fórmulas, sino los conceptos que uno aprende a raíz de las matemáticas. Creo que también les recomendaría analizar el hecho de no enseñar matemáticas como eso, como una serie de fórmulas o como algo que se queda solamente en la teoría. Creo que debe trascender más allá y llevar a los alumnos, llevar a sus estudiantes a ese grado que va más allá. Eso es lo que recomendaría, replantear la forma en cómo se enseña las matemáticas y fomentar las matemáticas. Creo que eso se resumiría en gran parte lo que pienso, lo que opino y lo que podría aportar. Finalmente, y como extra, podría decir que las matemáticas han estado implícitas en mi vida desde que tengo conciencia, y por ello pues estoy en una carrera, en una ingeniería, en una licenciatura en ingeniería, porque tiene muchas aplicaciones las matemáticas que a veces las personas que menosprecian este ámbito no entienden, pero no es culpa de ellos, y tal vez tampoco de los profesores, sino de todo este enfoque que se ha tenido de malinterpretar las matemáticas como algo simplemente teórico. Pues muchas gracias. ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas son la rama que estudian o permiten desarrollar el pensamiento lógico a través de diferentes temas o contenidos que van desde los números, las formas, los tamaños, la geometría, la aritmética. Para que esto en ciertos grados
se logre o el alumno logre alcanzar los aprendizajes establecidos durante su camino a la primaria o durante el paso en la primaria, es importante que desde edad temprana las matemáticas se hagan presentes en la vida del niño. ¿Cómo se pueden hacer presentes? Pues mediante el diseño de actividades que le permitan conocer los procesos como la irrelevancia del orden, el orden estable, la seriación, la abstracción. Esto le va la correspondencia 1 a 1. Esto le va a permitir que viva estos procesos y que más adelante se vaya apropiando de diferentes contenidos hasta poder lograr o hasta tener a las matemáticas o a las operaciones básicas en una resolución convencional. Es decir, al momento de utilizar las operaciones básicas, ya sean problemas aditivos, multiplicativos, porcentajes, fracciones, durante todas las actividades o durante ese proceso de aprendizajes. Cuando el niño tiene ese acercamiento desde edad temprana, es más fácil que al momento de abordar esos contenidos se apropie. Pero también es importante que durante estos procesos hagamos de las matemáticas algo divertido, que nos evitemos de seguir trabajando los métodos tradicionalistas, esos métodos tradicionales con los que nosotros aprendimos. Existen diferentes estrategias que nos van a permitir desarrollar esos procesos desde edad temprana para que en cierto grado en la educación primaria los niños puedan adquirir esos conocimientos que les corresponden a su grado, que los niños no tengan ese proceso de rezago, que los niños vivan todo ese acompañamiento y que nosotros como docentes diseñemos estrategias, innovemos. ¿Cómo podemos innovar? Pues con el uso de material didáctico, los juegos de mesa, que se pueden adaptar a cualquier actividad y nos van a permitir adquirir un aprendizaje más significativo para los niños. Es por ello que las matemáticas se deben de vivir, se deben de disfrutar, se deben de poner al niño a reflexionar. Bueno, ¿qué opina acerca de la implementación de las matemáticas en la infancia? Bueno, mira, las matemáticas pues es muy importante porque al desarrollar lo que es el cálculo mental, el pensamiento lógico-matemático o razonamiento lógico-matemático a temprana edad beneficia todo el trayecto de la adquisición de estas habilidades, y más que nada porque en los grados superiores se utilizan diferentes operaciones, aparte de las básicas que suma, resta, multiplicación y división. Esto se le va abonando lo que son el uso de fracciones, la resolución de problemas, y todo eso, si se va desarrollando desde la primera, desde el nivel básico, en este caso preescolar y primaria, pues eso ayuda mucho a que todo se desarrolle y el niño alcance un nivel de aprendizaje mucho mejor. Muy bien. ¿Qué recomendaría a los maestros para la implementación de las mismas matemáticas en la infancia? Pues que primeramente todo lo hagan de manera que despierte el interés de los niños. En este caso, que sean problemáticas situacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que todo tenga referencia con su entorno, lo que está viviendo, la problemática que se le enfrenta día a día, o sea, las situaciones cotidianas. Con eso, si todo lo que nosotros le enseñamos a los niños basado en situaciones reales, les daría un plus en este caso a su aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Queridos televidentes, pues hasta aquí con nuestra emisión. Lamentablemente todo inicio tiene un fin y el nuestro pues lamentablemente ha llegado. Deseamos de todo corazón que la emisión del día de hoy haya sido de bastante provecho intelectual y demás para todos ustedes y su familia, pero no nos queremos despedir sin antes compartirles. Susi, no olviden interactuar con nosotros en nuestra página oficial UPN Cadereyta, usando los hashtags "Lo siento, no tengo idea" y "Matemáticas en la infancia". Queremos ver una foto de ustedes viendo nuestro programa y bueno, con eso terminamos. Ya escucharon a mi compañera Susi, no se olviden de subir la fotografía, queremos conocerlos, queremos saber de ustedes con los hashtags matemáticas en la infancia y el hashtag "Lo siento, no tengo idea". Esto sería muy beneficioso, además queremos conocerles. No se olviden de visitarnos todos los días viernes, nos estaremos viendo por este canal de televisión. Sintonícenos y estamos a la orden. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Su programa de entretenimiento, conocimiento, familia.
desempeño. ¿Así? Recursos didácticos necesarios. ¿Ya terminé? Sí. Entonces ya. Sí.